Bueno, yo preparé una ponencia, es un poco larga, entonces cuando se cumple la media hora la voy a parar, en donde diga la media hora la voy a parar, y ya. O sea, porque el tiempo de televisión no nos va a dar tiempo de concluir algunas cosas, pero no por eso es un trabajo fue un trabajo que se tomó a la ligera, antes todo lo contrario, por un conjunto de razones que van a aparecer. Se sustenta en mucho la presencia de la historia en un gran medio cultural o un gran medio de difusión que es la televisión. Entonces, vamos a empezar. Empezamos con una frase que me encanta, realmente es fantástica, que dice: la historia es la aventura del diálogo imposible entre el hombre y Dios. Me la encontré hace poco y me pareció una frase perfecta, porque es posible aplicar sobre todo a conceptos que tienen que ver con el diseño, en especial con la arquitectura, y en estos cursos en que nos pasamos hablando de arquitectura religiosa, y la define muy bien. La historia es la aventura del diálogo imposible entre el hombre y Dios. Bien, vamos a empezar. Una de las críticas que más se le ha hecho al doctor Enrique Krause es que dicen que ha vinculado su pensamiento y su saber con una de las empresas más perniciosas que tiene hoy en términos de difusión de la cultura, que tiene hoy nuestro país, que es la televisión de medio Televisa. Pero esto tiene un conjunto de razones. Yo, por supuesto, y lo explicaré con base, se va desarrollando el trabajo, no comparto bajo ninguna circunstancia esto, por las razones que sigue. Ponemos una foto, nos vamos al doctor Enrique Krause en su casa y seguimos. Y ponemos la empresa de que sustenta la crítica. Decimos: hay dos grandes monopolios, creadores de valores de la cultura y valores de la clase media, que en mucho definen las aspiraciones de lo que nuestro actual presidente ha definido como las historias de éxito. ¿Qué es una historia de éxito? Según parece el vicepresidente de la República, es que todos tengamos un acceso a un medio de consumo más o menos adecuado, que tengamos un automóvil, dos automóviles, que nuestros hijos estudien en escuelas privadas, que no vengan a la UAM. La UAM está muy fea, se inunda, damos clases Watanabe y yo, etc. Entonces hay que preservar a nuestros hijos. Entonces dice el presidente: hay que hacer historias del éxito y estas hay que difundirlas a través de nuestro medio de comunicación masivo más acendrado, que es la televisión. E incluso, creo que pocas veces en la historia reciente del país hemos tenido un presidente que haya sido escogido, más que por sus cualidades políticas o culturales, que seguramente las tiene, no podemos dudarlo, pero por su manejo de cámara. El otro día decía yo que si el presidente de la República se hubiera dedicado a vender pasta de dientes o alguna otra cosa de estas, hubiera tenido un gran éxito, pero bueno, le tocó ser en suerte presidente de la República. Entonces decimos, yo digo y sostengo, la crítica a mí no me parece fundada. Y en ello estoy. Vamos a quitar el saco porque hace mucho calor acá enfrente, porque no se lo roben. Digo, la crítica a mí no me parece fundada, y en ello estoy sosteniendo una posición ideológica de la más alta consideración. ¿Por qué? Primero, porque señalo que Enrique Krause, para mí, y esto sí lo digo con todo el conocimiento de causa, es de mis grandes caudillos culturales. Es un historiador que en muchos sentidos, o es un personaje que en muchos sentidos orientó mi vocación por la historia, y que yo tuve contacto con él poco antes de cumplir 20 años, y a la fecha el tipo ha producido una cantidad de libros impresionante, y son libros que me han acompañado toda la vida.
Por ejemplo, el otro día, platicaba con una alumna mía de diseño gráfico, ocurre más o menos el mismo fenómeno, o un fenómeno paralelo, en que esta chica me decía, yo vi a Harry Potter por primera vez cuando era niña y lo acabé de ver en mi etapa adulta, toda mi vida fue Harry Potter, y enhorabuena. Yo puedo decir, Dante, que toda mi vida fue, entre otros varios, o muchos caudillos intelectuales, uno de ellos es Enrique Krauze. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque es un historiador que, para los miembros de mi generación, se convirtió en uno de los grandes constituyentes o delineadores de nuestra percepción de la historia, que se contraponía contra un discurso de la historia oficial muy acendrado, sobre todo en nuestros libros de texto. Todos ustedes fueron a la primaria y, sean públicas o sean privadas, tenían que llevar los libros de texto oficiales. Y de repente nos decía alguien, no fue cierto. Y Cura Hidalgo no era un cura tan bueno, tan no. El tipo tenía hijos acá y allá. Nos decía, el licenciado López Portillo no fue este gran hombre patriota que el 1 de septiembre de 82 nacionaliza la banca. Y ahorita que llegó el doctor Aceves pensaba en una frase, no lo puedo decir, mi educación no me lo permite, pero que alguna vez que hablando de López Portillo, el doctor Aceves la definió con muchísima claridad. Ahorita no hubiera caso repetir. Y por último, ha construido a darle un sentido a la historia que permite delinear el sinsentido de la historia que se ha presentado en el siglo XXI. Parece mentira, van 13 años del siglo XXI, sí son 2013, ¿no? Ya han pasado muchísimas cosas más de las que podríamos imaginar. ¿Sí? Se han acabado de caer una suerte de cosas que empezaron a aparecer en los 90 y se consideraron un conjunto de otras. Pero en medio de eso aparece una palabra que para nosotros es central, que es la palabra conciencia nacional. ¿Quién está delineando ahora mucho la conciencia nacional? Ya no solo el libro de texto, sino la televisión, y esta a través de uno de sus mejores elementos. Por ejemplo, Enrique Krauze, en una de sus primeras obras, que ahora la ponen así 25 años después. Seguimos hablando. La creación de un caudillo cultural, para mí, en términos personales. Nací en 1959, y no estoy contando un chisme, esto es cierto, es verídico, es un hombre viejo. Cosa que salga a la vista, ¿no? La historia para los miembros de mi generación nos llegó desde muy lejos. ¿Por qué? Ya fuimos primero hijos de la televisión y de los discos de vinil. Escuchamos anécdotas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero esta Segunda Guerra Mundial nos quedaba muy lejos. Tenía 14 años de haber finalizado cuando nosotros nacemos. Y la famosa década de los 60 nos pega a nosotros siendo muy jóvenes de edad. O sea, no entendíamos lo que pasaba, sabíamos que pasaba otra cosa, que había que dejarse crecer el pelo, nada más, punto. No entendíamos la década de los 40, no entendimos la década de los 50, y aunque vivimos la década de los 60, no la entendimos, estábamos muy chicos. Ya cuando nos hablaban de la Revolución Mexicana, nos hablaban de una cosa que realmente no existía, que en términos históricos pudo haber sido hasta contemporánea de la conquista en México, y no nos interpelaba nada. Ali, yo te decía a ti, Revolución Mexicana, bueno, pues sí, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Cárdenas y quizá Madero. Y era así como los que había que recitar en la clase de historia. Incluso, tú te acordarás, doctora Guadalupe Ríos, una de las cosas que se ve rapidísimo en México 1 es precisamente la Revolución Mexicana. Le damos más peso a la consolidación de las instituciones en México 2 que el peso de la Revolución Mexicana en México 1. O sea, es una cosa que hay que tener olvido. Entonces no entendíamos nada, pasaban muchas cosas y no entendíamos nada. Y esto no solo aquí, en Uruguay también. En Argentina también pasaban muchas cosas y no entendíamos nada. Esta culpa la hemos pagado con creces. ¿Y por qué digo esto? El personaje que llega a la presidencia en nombre nuestro, o en el nombre de mi generación, que es el licenciado Felipe Calderón,
Si algo lo caracterizaba es su profundo desconocimiento de la historia. Yo a veces decía, bueno, esto es una cuestión ya generacional. Si alguien fue totalmente ignorante de la historia de su país, fue precisamente el licenciado Calderón. Ya no digamos de la historia de su partido, lo olvidó puntualmente, tajantemente, categóricamente. Entonces, ¿cómo querían que entendiéramos movimientos como el de los médicos en 66? Si a esa edad queríamos ser astronautas, o en 68 si queríamos ser futbolistas. A los 9 años queríamos competir por México, ser deportistas, más no un par de palabras de la más alta nobleza que era ser estudiante universitario. ¿Qué queríamos, Iván? Cuando yo, el 2 de octubre, yo no me acuerdo, jugaba fútbol. Mi mamá llegó muy alarmada ese día a la casa, fue un miércoles, porque fue a comprarle zapatos a una de mis hermanas y oyó en el radio que estaban matando a estudiantes. Punto. Decía, no, estudiantes es sinónimo de algo malo. Así como la influencia nuestra era Batman. Si matan a alguien es porque es malo. ¿Quién es el bueno? Batman. ¿No? Seguimos. Entonces, ¿qué podíamos entender nosotros? Esta es una foto del ascenso del fascismo en Alemania. ¿Qué podemos nosotros entender del fascismo alemán? Absolutamente nada. ¿Qué podíamos entender? Este es un libro que yo recomiendo amplísimamente, amplísimamente. Casualmente lo conseguí en Buenos Aires recién. Incluso iba a traer algunos para los amigos, pero luego no leen lo que yo les regalo, o lo abotan ahí, o yo qué sé. Que es una portada preciosa que se llama Una postal de 1939, en que sale una chica encantadora, realmente encantadora. Y uno podría decir, ¡ay, qué linda chica! Pero la chica está poniendo un letrero que dice, en este negocio no permitimos judíos. Uno se va con la finta, ¿no, Dante? Y dices, qué cosa más hermosa. Y de repente en este negocio no permitimos judíos. Lo entendíamos. Seguimos. Llegamos muy tarde a la historia del siglo XX. Por un lado, pasó la Segunda Guerra Mundial, pasaron los 50. O llegamos muy temprano. Tampoco entendimos los 60. Nos tocó por entonces la historia de la segunda mano, dependiendo puntualmente de quién nos formaron para contemplar ese particular siglo y ese mar de ideas que se desarrollaron en la anterior centuria. Y la cosa no era fácil. Pónganse a pensar todos. Memo será testigo también de esto. En México ocurrió todo. Teníamos el ascenso del sistema político, teníamos manifestaciones en contra del gobierno, teníamos guerrillas en el estado de Guerrero y nosotros no nos dábamos cuenta. En América Latina pasó todo. Golpes de Estado en Uruguay, golpe de Estado en Chile, golpe de Estado en Argentina, golpe de Estado en Brasil. Y creíamos que eso era la normalidad. En Estados Unidos, el movimiento de los jóvenes, el movimiento encabezado por Luther King, y nosotros no entendíamos mucho de lo que pasaba. En Europa pasó todo. La primavera de Praga, todavía a veces les pregunto a los chicos, bueno, ¿ustedes entendido qué pasó en la primavera de Praga? La descomposición del bloque socialista en África, estas guerrillas a las que incluso va el Che Guevara, en Vietnam, sabíamos que existía Vietnam, ahora sabemos que existe Vietnam porque allí se hacen los tenis, pero bueno, no supimos qué pasó en las dos guerras mundiales, en el llamado socialismo real, en la posibilidad de la destrucción del mundo todo, y de repente no teníamos idea de qué pasó en la historia. Que era una consideración, yo vuelvo a insistir, en muchos sentidos de carácter generacional. El otro día escuchaba una connotada profesora de nuestro departamento diciendo, yo no entiendo la historia, no sé la historia y no quiero saber nada de historia. Y quizás también sea parte de un comportamiento generacional. Y de repente decíamos, pasaban los Beatles, que eso sí sería trágico. A veces no nos dábamos cuenta que pasaron los Beatles, que se acabaron los Beatles. Pero si estamos muy atentos, y esta la puse así porque era el gran centro comercial al que íbamos, el Sears de Ejército Nacional, antes de que hubiera Plaza Satélite. Imagínate, Eva, un mundo sin Plaza Satélite. Yo soy de Bosques de Chegaray.
me jacto de ser de los hijos claros de Bosques de Chegaray, y de repente, el 2 de octubre, mi mamá le va a comprar unos zapatos a mi hermana a Sears de Ejército Nacional. No había plaza satélite. Para ir al cine había que ir al cine Ariel o al Polanco. Seguimos. Ok. Como una consecuencia de la creación de los sistemas universitarios, vayan viendo nuestro vacío de historia. Y descentralizados a principios de los años 70, en especial por la creación de los colegios de ciencias y humanidades, los colegios de bachilleres, las escuelas periféricas de la UNAM y la UAM, nosotros empezamos a adquirir historia, o empezamos a conformar el mundo con base en una generación que, o por un lado, fueron exalumnos que estuvieron directamente vinculados con el movimiento estudiantil. Y aquí sí quiero traer a colación a dos que aprecio mucho, que son, bueno, los anoto por ahí, pero uno de ellos aquí presente, que es el doctor Ignacio Aceves, al cual pido que tomen clase con él, sobre todo los que van a ser diseñadores, o la maestra Teresa Acejo, o en el caso de nuestra universidad, por algunos de sus primeros exalumnos. Alguna vez nuestros exalumnos tuvieron muy pocos años y daban clase, ¿no? Eva, yo vengo de una generación, te pongo mi caso, que me toca ser profesor universitario a los 23 años. Eduardo Ramos, acá presente también, a quien hizo la inauguración, para quien no lo conozca, también me dice que le toca ser profesor universitario en una etapa muy temprana. Guillermo Gazzano, probablemente Guadalupe, muchos de nosotros. ¿Sí? Y estos personajes, quiero destacar que los que estuvieron en el 60, en el 68, fueron gente que nació en la década que va de 40 a 50. Y yo insisto que le debemos tanto a esta generación, que es esta la generación que nos forma a nosotros. Ya no nos forman los ultra grandes universitarios, sino nos forman ya los hijos de los hijos, en términos académicos, de la generación que nace entre 40 y 50. Y pongo algunos de los nombres. El doctor José Ignacio Aceves, aquí presente, sí naciste entre los 40 y los 50, ¿no, José Ignacio? Nomás sí que sí, no me digas el año, de que sí. Ok. Sánchez de Antuñano, más o menos nació en esa época. La maestra Teresa Osejo, también más o menos nació en esa época. Las doctoras Edelmira Ramírez, quiero creer que más o menos nació en esa época. Si me equivoco, me corrigen, Guadalupe, por favor. Pero estoy haciendo la construcción de la generación. La doctora Pastrigueros, ella sí me consta que nació en esta época. La doctora Leticia Argaba. El licenciado Alejandro del Palacio, que ya hemos invitado aquí, creo que es uno de los mentes más lúcidas que tiene nuestra universidad. O fuera de la UAM, algunos personajes que para nosotros han sido centrales, el doctor Álvaro Matute, que fue maestro de varios de los aquí presentes, el doctor Antonio Rubial, que también fue maestro de algunos de los aquí presentes, me jacto de ser alumno de él, o en otra parte, el doctor Enrique Krause. Hay que señalar que también la percepción de la historia, y tú estarás de acuerdo conmigo, Dante, empieza a ser formado por una gente peculiar que nace entre 40 y 50 y que es la que nos forma a nosotros. En el caso mexicano, no sé, ahí sí, en el caso de Uruguay. ¿Ok? Y ponemos, pues sí, no podría tener una melena. Si el señor nació en 47, pues ya no podría tener una melena. Pero sí tuvo mucha suerte. Sigamos hablando de él, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo creo que ha sido claro. Esto es interesante. Ok. Nace en 1947 y toca en suerte ser alumno de personajes centrales en la vida intelectual de nuestro país. Basta destacar, Eva, que el doctor Enrique Krause es el ingeniero Enrique Krause. Él es ingeniero industrial de formación. Y era una figura que me atraía mucho. ¿Por qué? Porque yo soy de formación ingeniero. No acabé, es otra cosa, pero yo soy ingeniero. Y lo digo con mucha honra. El día que me dieron la medalla al mérito, lo cuento como anécdota, voy al que saludo, es al director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. En aquel entonces, el doctor, se me fue su nombre ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo. Ok. Y le toca ser alumno de Luis González. Para quienes no sepan quién fue Luis González, acaso de nuestros mejores escritores de historia de este siglo.
Le toca ser alumno de Daniel Cosío Villegas, con quien fomenta una gran amistad. Le toca en el sepelio del doctor Cosío Villegas conocer a Octavio Paz, con quien prolifera una amistad muy alta, con Alejandro Rossi y con Gabriel Said. Uno le dice a Krause, ¿quiénes son algunos de tus personajes más importantes? Él dice Luis González, Cosío Villegas, Octavio Paz, Alejandro Rossi y Gabriel Said. Además de otros. ¿Sí? Imagínate la suerte que tuvo Enrique Krause. ¿Sí? Yo también te puedo decir, yo tuve mucha suerte. Fui formado por el doctor Antonio Rubial, por Alejandro del Palacio y en especial por la doctora Alejandra Oshmani, que ella ha traído a esta universidad y a la que le tengo la mayor admiración y el mayor respeto. ¿Ok? Pongamos, el señor de la izquierda no es un pirata, es el historiador Luis González, que incluso, tú te acordarás, Guadalupe, alguna vez la universidad tuvo la honra de que nos visitara, esto en los tiempos del maestro Carlos Payán y del doctor González Cuevas. Ya después no vino nadie de consideración, acaso muy escasos, pero la universidad en aquel entonces, te hablo de los 80s, monje, tenía la posibilidad de traer a Luis González. Y éramos 20 los que escuchamos a Luis González, digamos un auditorio como del monto de esto. Octavio Paz no vino, pero pues había que ponerlo y puso una frase muy a propósito que dice, un mundo nace cuando dos se besan, que está en Piedra de Sol. Seguimos. Luego del golpe que propiciara allegados al presidente de la República en 1976 al diario Excelsior, es invitado a participar en el naciente esfuerzo y continuidad de la revista Plural, raíz central para la construcción de un verdadero hito para mi generación, o así lo quiero creer. Yo quiero creer que mi generación le dio vuelta, pero creo que no. A veces creo que mi generación fue más ambiciosa de lo que yo creo. Bueno, Krause participa en el esfuerzo de Vuelta. Y acuérdense que Vuelta evolucionará ¿a qué revista? A Letras Libres. ¿Sí? Es una línea de continuidad que nos lleva desde 76, que es en noviembre de 76, que aparece el primer número de Vuelta, y que Gabriel Said hace una pifia muy interesante del licenciado Echeverría, en que hace un artículo que se llama El 18 Brumario de Luis Echeverría. Ustedes se acordarán del 18 Brumario de Luis Bonaparte, el famoso texto de Marx, pero él hace un texto que se llama, el 18 Brumario de Luis Echeverría. El ingeniero que no me acordaba, el doctor Eduardo de la Garza, ¿no? Que era un personaje importante. Bueno, poderosamente influenciado por Octavio Paz, Vuelta publicó a no pocos autores sólidamente críticos del llamado bloque socialista, a ensayistas importantes, a algunos críticos del capitalismo sin tener a Marx como su principal punta de lanza, y a aquellos que anunciaban el fin de la modernidad. Blanca, si uno quiere ver el primer impacto, la primera penetración que tienen Bourdieu, Baudelaire, etcétera, etcétera, hay que rastrearla en Vuelta, en los 70s. Ahora, esto que llega Blanca y dice, es que Bourdieu y Baudelaire y bla, esto era conocidísimo hace 40 años. Y nosotros no lo hacíamos caso, ¿por qué? Porque éramos marxistas ortodoxos. Y esto sí nos costó mucho. Un joven secretario de redacción, quien posteriormente será subdirector de la misma, aparecerá con frecuencia, Enrique Krause. Ahí está un ejemplo de Vuelta, y este libro lo recomiendo mucho porque es una investigación precisamente sobre la revista. Por eso juega con los colores, la portada juega con los colores originales del primer número de Vuelta, ¿no? Seguimos. En 1976, y por eso también parte de mi admiración, a los 29 años, publica su tesis de doctorado en la prestigiosa editorial Siglo XXI. ¿Sí? Aquí cuando publicamos en Siglo XXI en esta escuela, la universidad tiene que pagar una cantidad impresionante. Nada más Siglo XXI pone el sello. ¿Sí? Me sé algunos casos, que luego dicen que son directores de tesis que nunca dijeron. Bueno, título al que se le sumará un libro particularmente importante en 1980, apenas unos años después de la publicación de las Memorias de Cosío Villegas. El libro en cuestión se llama Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual, y lo publica en editorial Joaquín Mortis. Krause tiene 30 años y tiene ya 2 libros, lo cual es importantísimo.
Sí. ¡Ay! Es que no sé qué, es que se vendió a Televisa. A ver, ya quisiéramos vendernos a Televisa con estos dos libros. Nada más, ¿me faltan 10 minutos? Bueno, me quedan 18 minutos. Aquí dice 18. No traigo los lentes de leer, no importa. Ok. Krause es un excelente biógrafo. Y ahí sí tenía madera. En ambos trabajos los personajes son retratados con sumo cuidado, con especial atención al estilo, con las citas en las coyunturas más adecuadas. A los relatos de los 7 sabios, que es su tesis de doctorado, supo agregar uno muy noble, el de su maestro y en muchos sentidos definidor de muchas posiciones ideológicas, que es Cosío Villegas. Aquí, muchas veces uno es profesor, te insultan, te mientan la madre, te dejan de saludar cuando dejan de ser alumnos de uno y se van. Ya parece que te van a dedicar una biografía. Por Dios, monje. O se pitorrean de uno porque va en el camión, como pasó con monje el otro día. Ok, me brinco esto. Me brinco esto porque ya dicen que ya tengo que acabar. ¿Qué rescate Cosío Villegas? Su posición intelectual. Y José Ignacio, en ese sentido, no me dejará mentir, Cosío Villegas fue uno de los grandes herederos del liberalismo del 19. Cuando todo era marxismo, alguien nos decía, hey, yo soy liberal y del 19. Mi raíz fuerte es el liberalismo del 19. Y escribe un libro importantísimo sobre el constituyente del 57. Hablar de Krause es hablar de Cosío Villegas y de esta pifia fantástica y divertidísima que hace en el sistema político mexicano, en el estilo personal de gobernar, en la sucesión presidencial y en la sucesión presidencial desenlace y alternativas, en que Cosío Villegas se burla olímpicamente de los siguientes candidatos a la presidencia y que dice que López Portillo es de lo poco rescatable que tiene el gabinete de Echeverría. Seguimos más rápido. Okay. Dos importantes ensayos de Krause destacan en 1982 y otro en 84. Uno se llama El timón y la tormenta, en que en un país que se desborda en apoyo a López Portillo por la nacionalización bancaria, Enrique Krause dice, muy bien, pero ¿a qué horas hiciste una elemental autocrítica a tu propia gestión gubernamental? Criticaste a los bancos, pero nunca hiciste una autocrítica a tu propio gobierno, lo cual era importantísimo. Y otro que va a determinar o va a ser una de las raíces ideológicas de nuestro actual sistema de gobierno es por una democracia sin adjetivos. ¿Sí? En que Krause ya está anunciando, de alguna manera, diciendo que nuestra democracia es una pifia y que tiene que cambiar de alternativa. ¿Sí? Bueno, esto me lo brinco. Para aquel entonces, y gracias al trabajo de Cosío Villegas, la SEP le pide que escriba un conjunto de programas para televisión que denominó Biografía del Poder, que tuvieron muchísimo éxito. ¿Cuál era el éxito, Blanca, de esto? Que, por un lado, el Fondo de Cultura Económica los patrocinara, por otro lado, que lo sacara a la televisión. Pongo a Cosío Villegas, pero que se tomara la molestia de buscar en los archivos imágenes y videos, que esto sí habla de una penetración muy fuerte de una cosa que tiene que ver más cercana al diseño y empieza a retratar a los personajes con base a una investigación previa. Por ejemplo, de Francisco y Madero usará un adjetivo, místico de la libertad. De Lázaro de Zapata, el amor a la tierra. De Carranza, puente entre siglos, y hasta un general misionero que fue Cárdenas. Todo se iba dibujando perfectamente. Y curiosamente la serie tiene muchísimo éxito. Entonces tenemos que un biógrafo la mayor importancia se ha dado y el ingeniero se encuentra poco más allá de los 40 años. Creo que es un tipo muy precoz, muy rápido. Me brinco esto porque ya me vine a correr. Dice que ya me quedan 8 minutos. Ahora me quedan 13 minutos, bueno. Ok. Bueno. En 1994 publica Siglo de Caudillos y es un éxito rotundo. Vuelvo a insistir, ¿cuál es el gran éxito, Guadalupe? Que el tipo escribe muy bien y a veces demasiado bien. ¿Qué hace? Hace amenas figuras insufribles de nuestra historia.
Benito Juárez, por Dios, Benito Juárez es literalmente la cosa más insufrible que uno puede imaginarse. El tipo cuidaba ovejas, se le pierde una oveja y le ha pagado la nación entera durante siglos. El tipo es matadísimo, matadísimo, matadísimo y llega a la presidencia de la República y todos los niños tenemos que hacer estampitas el 21 de marzo. Ya estamos hartos de esto. Melchor Ocampo, ese sí es un tipo de una inteligencia increíble, ¿no? O López de Santana. Me brinco esto y además empieza a juntar libros y libros sobre artículos que escribe, Mexicanos Eminentes, Textos Heréticos, Retratos Personales, Travesía Literal, Retrato, Tarea Política, Redentores, etc. Quería yo hablar rápido. Estos son algunos de los textos del doctor Krause. Y bueno, ¿qué pasa con la presidencia? Retratos Personales pone Salvador Novo en la portada. ¿Qué pasa con... me brinco todo esto para que vean cómo trabajé. ¿Qué pasa con la presidencia imperial? Dice, el sistema político mexicano genera un personaje que lejos de ser presidente se convierte en un emperador de 6 años, que no estaba diciendo nada nuevo, pero en el cual su conformación de personalidad es la que está determinando cómo se va a comportar un sexenio en relación con otro. Entonces dice, este fue un predicador y este fue un déspota. Este tenía complejo de feo. Yo no creo tanto, o sea, estoy más feo yo y no hago tantas paviento, pero bueno, los trajes le quedaban fatales, lo que se puede ver con mucha claridad, y eso influye en el 68. Nos pasa el programa, y esto sí fue un hito, me voy a apurar ya porque ya me están corriendo. Pasa en el primer programa, el de Díaz Ordaz y el 68, un domingo a las 10 de la noche en Canal 2. Y tiene una audiencia inusitada. De repente la historia podía ser negocio en este país. Yo he conocido historiadores que me dicen, Enrique Krause no es historiador, es un empresario. Y él dice, soy empresario y soy historiador. Y no hay un desasosiego entre uno y otro. ¿Ok? Ve nomás. ¿Cómo no querías que fuera malo si estaba tan feo? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos abre ya para terminar? ¿Qué era México en lo inmediato? Krause lo responde. ¿Cuál es su historia? Krause lo responde. ¿Cuál es el juicio histórico en proceso de construcción sobre su partido oficial? Krause se avienta a eso. ¿Cuál es el juicio inmediato sobre hechos como el 68, el temblor de 85, la nacionalización bancaria? Krause se avienta a eso. ¿Cuál entre las elecciones cuestiones como las que ocurrieron en 88? Son preguntas claves, a veces no las traemos a colación, pero es mucho lo que nos está conformando y definiendo históricamente y marcan la personalidad de nuestro país en relación con otros países. A diferencia de los textos de Garibay, que Garibay hablaba y hablaba y hablaba y salía siempre en cámara, Enrique Krause nomás dice buenas noches, habla y habla en las imágenes más que él. ¿Sí? Eso lo diferencia y eso lo hace muy popular. Entonces ya quisiera acabar, porque ya me pasaron 2 papelitos, le quedan 8 minutos, quedan 3 minutos. Entonces quiero decir que esto, que es un proyecto en investigación y en un proyecto de proceso y del que escribiremos mucho, hubiese sido imposible sin la participación de Eduardo Ramos, de René Maldonado, de la maestra Marta Alvarado y por supuesto, como siempre, a veces no tan siempre, pero bueno, de la doctora Blanca López, que ella es doctora, entonces es muy importante, esto está insoportable, pero bueno, y el arquitecto Víctor Bárcenas. ¿Ok? Esta foto de Enrique Krause la tomé en la Feria Internacional del Libro. Me acerqué a saludarlo, fui con mi hija, fue muy penoso. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y le presentó a Camila, y Camila no sabía a quién le estaba presentando. Pero bueno, en la historia quedará. No creo que a Krause le tenga con mucho cuidado. Muchas gracias.